El CAL calificó a trámite la ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales. Se trata del cuarto proyecto económico urgente que fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Pero ¿hacia dónde apunta el gobierno con esta propuesta? Es la pregunta que le formulamos a nuestro siguiente invitado en esta mañana. Él está de manera presencial. Se trata del abogado Cristian Vaquerizo, consultor legal tributario y corporativo de Partner Balta Tax Legal. Qué gusto que nos acompañe. Un gusto, Luisa. Buenos días y bienvenido. Días. La pregunta está planteada. ¿Qué es lo que busca o se persigue con esta propuesta? Sí, mire, la propuesta a esta ley orgánica económico urgente básicamente tiene tres reformas. Una reforma relacionada a las corporaciones, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro. Otra propuesta relacionada o otras reformas relacionadas a la ley de lavado de activos y otra reforma relacionada a impuestos sobre utilidades que ya vienen aplicando, dividendos y utilidades no distribuidas. ¿Eso requería el país? ¿Son buenas? ¿Es saludable la propuesta? A ver, realmente, yo estoy convencido de que las fundaciones, corporaciones, ONG sin fines de lucro deben tener regularizaciones específicas sobre los riesgos. ¿Y no existen al momento? No existe. Bueno, existen al momento ciertas regulaciones sobre objetos sociales específicos a compañías que están integradas dentro de la plataforma de la UAFE o compañías con respecto a objetos sociales específicos que son sociedades que pueden tener riesgos de recaudación de flujos de capitales irregulares. O sea, ¿qué me refiero a irregulares? Sí. Con respecto a capitales ilícitos. O sea, no eran suficientes estas regulaciones. Sí, las fundaciones, corporaciones sin fines de lucro tienen regulaciones. Realmente ellos expresan y envían su información financiera y contable al organismo de control donde se constituyeron estas organizaciones. Pero eso es, groseramente, es un saludo a la bandera. ¿Por qué me refiero que es un saludo a la bandera? Porque pueden enviar información, pero no son revisadas. Este proyecto lo que establece específicamente es que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el ente encargado de hacer la revisión integral con respecto a los riesgos que tienen que evaluar las fundaciones, corporaciones sin fines de lucro. No hay ninguna limitación, que es lo que he escuchado en otras entrevistas, limitación a las organizaciones civiles. O sea, las personas nos podemos organizar civilmente y poder crear fundaciones. Lo que trata de esta ley es regularizar el tema de dónde vienen esos flujos, verificar si esos flujos no vienen de capitales ilícitos, como temas de corrupción, narcotráfico, y dónde destino esos flujos. A dónde van estos dineros. Básicamente, esta ley lo que dice, si sabes que tú tienes que tener un oficial de cumplimiento, básicamente, como oficial de cumplimiento tienes que evaluar todos los riesgos. En pocas palabras, en materia corporativa se hace un due diligence. El compliance, en materia del flujo de capitales dice, oye, tú tienes que verificar fundaciones o tienes que tú revelarme de dónde viene este capital, de dónde se verifica, quién es el que aporta este capital, de dónde vienen estos flujos, con la finalidad de que estos flujos no sean de origen ilícito. Asimismo, tú como fundación tienes que reportar a dónde destinas estos dineros. No estás destinando a temas de narcotráfico, no estás destinando a temas de compra de armas, o sea, esa es la finalidad. Entonces establece una serie de regulaciones o serie de procedimientos con la finalidad de que estas organizaciones sin fines de lucro lo revelen a la autoridad de control, que en esta ley lo están poniendo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Aquí un punto de orden, si usted me permite, y un poco recapitulando y a propósito de lo que usted señala. Cuando el presidente de la República, Daniel Noboa, envió esta propuesta, dijo lo siguiente: él ve en la actual regulación de las organizaciones de la sociedad civil un posible caldo de cultivo para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la evasión fiscal, desviando recursos que deberían destinarse al bienestar social. Esto entonces cala o cabe o se complementa con lo que usted está señalando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo a lo que dice el presidente. Sin embargo, lo que yo no he visto, a lo mejor ellos tienen un análisis interno, pero yo no he visto un análisis claro de poder identificar, porque hay 71.000 organizaciones sin fines de lucro, 61.000 aproximadamente que son activas, pero yo no he visto un análisis relacionado a sobre este análisis integral, hasta esta integridad de organizaciones, cuántas podrían estar inmersas en eso. Por ejemplo, podemos revelar información de lo que vimos en Haití. En Haití, por ejemplo, cuando existió el terremoto, hubieron fundaciones que recibieron fondos que nunca los destinaron a la reconstrucción de Haití. Entonces,
Yo lo que sí resalto, y estoy totalmente de acuerdo con este proyecto, es que tiene que haber una regularización sobre el destino de esos fondos y sobre dónde vienen esos fondos. ¿Cuáles son las inconsistencias del proyecto y lo que todavía debería clarificarse, más allá de lo que acaba de señalar? Sí, yo creo que deberían analizarse rangos. No es lo mismo una fundación que recibe $20,000 como donación a una fundación que recibe millones de dólares, ¿correcto? Entonces yo creo que debería calificarse por rangos, porque la carga operativa que van a tener las fundaciones relacionadas a todos los sistemas de riesgo que tienen que implementar es importante. Entonces una fundación que tiene $20,000, $100,000 de donaciones no es lo mismo que una fundación, o sea, no tendría la estructura corporativa para poder realizar este proceso de riesgos. Consecuentemente, deberían en esos casos estar exentas de este tipo de controles o regulaciones, ¿lo que usted quiere decir? Sí, más que exentas, o sea, establecer límites, o sea, información específica, a lo mejor una auditoría externa sobre específicamente estos fondos, pero si yo ya implemento todo el sistema que quieren proponer, realmente es una carga operativa muy, muy importante, que a lo mejor no van a dar sus costos para poder mantener ese tema. Abogado Vaquerizo, yo revisaba información y resulta que en el 2013 el expresidente Correa hizo algo similar con el hoy derogado Decreto 16, llevando a la disolución, por ejemplo, en aquel entonces, a la Unión Nacional de Educadores, a esta otra organización, Pachamama o Acción Ecológica. Eso es lo que tal vez hace que existan otras organizaciones en la actualidad que teman que con esta propuesta o proyecto de ley económico urgente pueda derivar en lo mismo, en que tal vez haya organizaciones civiles que no necesariamente estén haciendo nada malo, pero que pudiera a través de este proyecto de ley orgánica, en caso de ser aprobado por la Asamblea, pudieran desaparecer. ¿Usted cree que existe ese riesgo como ya ocurrió en el 2013? Sí podría existir el riesgo, por eso les decía que hay que categorizar el tema de las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, porque si es que yo a lo mejor no tengo una estructura organizacional para poder revelar información, lo que me va a llevar es que me van a declarar disuelta porque no estoy cumpliendo con la ley. En todo caso, eso yo creo que es el análisis que debe hacer la Asamblea. O sea, no puedo poner en la misma bolsa a todas las organizaciones, tengo que dividirlas. Y básicamente, si es que esta ley sale sin hacer una discriminación o categorización de todas estas fundaciones, definitivamente van a haber algunas que no van a poder cumplir y van a poder caer en el tema de las disoluciones respectivas. ¿Qué pasa si aparte de eso no se considera, por ejemplo, lo que acaba de pasar con estas otras leyes económico urgentes que fueron aprobadas por la Asamblea, a las que se le incorporaron una serie de cambios, incluso de última hora, con normativas que tenían que ver con un sinnúmero de temas y que hoy por hoy, luego de más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad, la Corte se ha pronunciado admitiendo las demandas de inconstitucionalidad por el contenido de varios de los articulados de la Ley de Solidaridad, de la Ley de Inteligencia, de la Ley de Integridad Pública, y hoy hay esta inconformidad por parte del Gobierno y de la Asamblea y esta decisión temporal hasta ver qué decide finalmente la Corte Constitucional, que es el máximo organismo judicial constitucional del país. ¿Usted cree que esta ley, de no hacerse las observaciones pertinentes, acoger estas observaciones a las que usted hace referencia, pudiera correr la misma suerte? Bueno, yo partía al inicio que este proyecto de ley tiene algunos puntos que está tratando: reformas tributarias, reforma de la ley de lavado de activos y reforma e inclusiones a la ley de fundaciones. Hay un principio constitucional que se llama principio de unidad de materia. Y esto, yo doy un ejemplo: hubo una sentencia en el año 2022 sobre la ley de fomento ambiental que fue promulgada, me parece que en el 2012 o 2014 por el gobierno de Rafael Correa, que recién en el 2022 la Corte Constitucional resolvió que era inconstitucional porque no tenía una unidad de materia, o sea, no habla sobre una materia específica. A mi criterio podría caer en este riesgo esta ley porque está tratando algunas materias
y no relacionado solo a las fundaciones que inicialmente parte de esta ley. Hay una reforma a la ley de régimen tributario, partida inicialmente, decía con respecto a las utilidades que se distribuyan a los accionistas. Ya esa norma ya existe, pero establece rangos con respecto a porcentajes de retención o de impuesto a la renta sobre estas utilidades. ¿Y eso es bueno o malo? O es bueno, pero debería presentárselo como otro proyecto a través de una ley de manera ordinaria. Partimos bajo el escenario que el gobierno tiene un déficit fiscal importante. De acuerdo con los análisis, esta reforma tributaria podría llevar a recaudar 600 millones de dólares. ¿Es necesario para el país? Creo que sí es necesario para el país. ¿Es bueno para la parte, para las sociedades o la parte operacional de las compañías? A veces es complicado porque hay una reforma que establece sobre las utilidades no distribuidas. Entonces, ¿qué quiere decir sobre las utilidades no distribuidas? Todos los ejercicios económicos, los accionistas en el primer cuatrimestre tienen que decir si las utilidades se distribuyen o se reinvierten en la compañía. Si las utilidades se distribuyen, se convierten en dividendos y eso paga impuesto a la renta, dependiendo a qué accionista va. Si las utilidades no se distribuyen, se reinvierten en la compañía y a efectos legales, a la presente fecha, no tienen ninguna implicación, no hay impuesto. Pero lo que dice la norma es que si no distribuyes, vas a gravar un impuesto que puede ser del 0.75 al 2.50, dependiendo del valor de las utilidades no distribuidas. Entonces, sí creo que podría existir una afectación, porque realmente esas utilidades no distribuidas, si no las distribuyes, para reinvertirlas en la compañía, para poder hacer crecer la organización, para poder generar empleo. Sin embargo, nos ponemos en la posición estatal y el Estado lo que quiere es recaudar para poder en algo apalear el déficit fiscal. ¿Y no se podría buscar un punto de equilibrio? Digo, tal vez una parte y no un porcentaje tan amplio y permitir que la empresa privada pueda tener esos recursos o buena parte de ellos para hacer esa reinversión que es tan necesaria para crear más plazas de trabajo, para fortalecer su patrimonio. Sí, hay en países que este tema de la retención o el impuesto de renta sobre utilidades no distribuidas, ya hay en países donde se han promovido estas leyes, como Uruguay, el mismo Estados Unidos, pero la diferencia es que aquí sí se hace un análisis relacionado a qué voy a destinar estas utilidades. ¿Voy a reinvertirlas en la compañía o simplemente no quiero grabar impuestos, no quiero pagarlas como dividendo para no grabar impuestos? Entonces, creo que sí se debería hacer un análisis específico a dónde voy a destinar estas utilidades no distribuidas. Esto en caso de los empresarios. En caso de los empresarios, correcto. Entonces, si yo decido como compañía o como socio de la compañía, estas utilidades no distribuidas, aumentar el capital de la compañía para poder capitalizar y poder trabajar, hacer crecer más la empresa, es diferente. Creo que esa debería ser una excepción. Pero no para llevársela a paraísos fiscales. No, el reinvierto en la misma compañía. Perfecto. Ese sería el fin. Y básicamente yo creo que si es que yo estoy haciendo crecer la empresa, estoy generando más empleo, creo que ahí debería existir una exoneración. Ok. Esa es otra de las observaciones. ¿Hay alguna más? Sí, hay un tema también de la ley de lavado de activos que es muy relevante y que ha sido de mucha discusión. Es relacionado a si es que se identifica a una compañía que está cometiendo lavado de activos o a una persona natural de la compañía. Normalmente lo que hacían las instituciones bancarias era retenían esos valores hasta que un juez resuelva si es que era producto, este dinero era producto de temas de lavado de activos. Ahora lo que dice, dice el banco ya no lo va a tener. Si pasan 5 días, tienes que transferir esos fondos a una cuenta única del Estado, para que el Estado lo administre hasta que exista una sentencia por parte de un juez. Básicamente esos serían los 3 puntos que trae este proyecto. Y que que deben ser sujetos de un sesudo análisis o de algún tipo de modificación, que es lo que usted sugiere. Sí, y sugiero también que no caer en la inconstitucionalidad. A veces yo entiendo que el gobierno va apurado por todos los problemas que tiene el país, pero no caer en algún tema de inconstitucionalidad para que en lo posterior la Corte Constitucional, ya analizando la parte jurídica, pueda decir esta norma es inconstitucional. Entonces, creo que deberíamos dividir las reformas tributarias en una ley urgente urgente y otras reformas en otras leyes. Que sean tratadas de manera independiente. Sí, correcto. Manera ordinaria y manera económica urgente, dependiendo de la urgencia de la ley. Por ejemplo, en materia tributaria, me parece que eso sí podría ir por una ley económica urgente. El resto debería haber sido tratado de otra manera. Ordinaria, correcto. Bueno, y es un poco lo que estábamos viendo y decía
acogiéndome, yo no sé de estos temas, más allá de que trato de inteligenciarme para poder hacer las preguntas apropiadas y conocer, entender y que nuestros oyentes y televidentes puedan entender y comprender el alcance de cada una de las propuestas. Creo que entonces no está tan fuera de lugar la apreciación del constitucionalista Quintana cuando señalaba que no se ha respetado la unidad de criterio. Unidad de materia. Unidad de materia, es decir, que cada ley se debe tratar de forma independiente. De forma independiente. El ejemplo clarísimo es la Ley de Fomento Ambiental, que fue recién declarada inconstitucional en el 2022, que fue una ley que se promulgó el gobierno de Rafael Correa, 2002. Okay. Entonces, esos efectos legales, tuvo esa ley vigente y recién la Corte Constitucional alzó la mano en el 2022. Lo lógico es que si existe una inconstitucionalidad de ese orden, debería ser tratado de inmediato. Oiga, y partiendo de esa premisa y a propósito de las preguntas que ya han sido puestas a consideración del país y por supuesto por parte del presidente en su momento, cuando estén listos los anexos, serán remitidas también a la Corte Constitucional. A propósito de ese punto que usted señala, que se demoraron años luz en dar un fallo o un pronunciamiento respecto de aquello que no estaba pegado a la Constitución. ¿Qué comentario, no sé si pudo escucharlas, le merecen las 7 preguntas que el presidente Daniel Noboa piensa incluir en este referéndum del 14 de diciembre? ¿Qué es aquello que más le llama la atención y usted rescataría? Por ejemplo, a mí en lo personal, me parece que el tema de que exista un control respecto del accionar de la Corte Constitucional a través de un juicio político a sus integrantes en caso de que no actúen en apego a lo que dice la Constitución y la norma. No sé usted qué opine. Sí. ¿Cree que debe haber ese control para que haya ese contrapeso o darle la posibilidad de que se den estos juicios políticos le daría luz verde al gobierno para que no exista una barrera, en este caso la Corte, que le impida, a ver, esto no, o hasta aquí, este es el límite? ¿Qué opina usted? Sí, yo no estoy muy de acuerdo con esa pregunta. ¿Por qué? Me parece que poner a la Corte en riesgo a que vaya un juicio político es incitar a que la política se meta en las resoluciones de la Corte. Creo que es un órgano que tiene que manejarse totalmente independiente. No quiero decir con eso que la Corte no debe estar regulada. Hay procedimientos con respecto a la verificación de las sentencias o los incumplimientos que pueda tener la Corte Constitucional, pero debe marcarse totalmente independiente de la política. Me parece que ponerla a exposición de un juicio político podría coercionar un pronunciamiento de la Corte. Creo que debería manejarse de forma totalmente independiente. Buena, muy valiosa y respetable su opinión, estimado abogado Vaquerizo. Y otra de las preguntas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como, por ejemplo, también que las autoridades de control vuelvan a ser designadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y que la Contraloría haga su trabajo de control contra la corrupción. Sí, yo estoy de acuerdo con esa pregunta. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana, en todo lo que va de su existencia, no ha ayudado mucho a que se nombren a Contralor, a fiscales o todos los que tienen la facultad de ellos de nombrar totalmente independientes. Me parece que podríamos regresar, porque regresaríamos al estatus anterior que se lo haga a través de la Asamblea. Totalmente de acuerdo, no le veo razón de ser. Muchas veces el Consejo de Participación Ciudadana, inclusive, son personas que van allí y no están ni siquiera preparadas en materia legal o técnica para poder resolver sobre la resolución de que una persona pueda participar en un organismo de control importante. Como abogado y conocedor de estos temas importantes del país, ¿cree usted que hace falta alguna otra pregunta, además de estas 7 que ya hemos dado a conocer? ¿Usted agregaría algo más o quitaría algo? No, estoy de acuerdo con el tema de los controles que regresen controles en las bases de organismos internacionales. Me parece que hay una pregunta, escuché rápidamente la mañana. Eliminación de los fondos partidistas, sí, a los partidos políticos en el tema del gasto electoral. Ese tema hay que analizarlo bastante bien. ¿Por qué? Porque la eliminación de fondos partidistas
también cómo se van a financiar. Entonces se van a financiar a través de la parte privada. Al momento de financiarse por la parte privada, podríamos atacar un poco la democracia porque va a ganar o va a poder tener más exposición quien consiga más capitales privados. Entonces, me parece que habría que analizarlo un poco más al detalle ese tema, porque se entiende que los fondos partidistas, el Estado da dinero a los partidos para que no salgan de esos rangos de los valores que se ha entregado. Al no limitar esto o a darle la facultad para que se puedan financiar desde el punto de vista privado, ganarían las billeteras y no las tesis. Sí, eso es ese fue el fondo inicial por el cual se limitaron este tema de las inversiones o de la propuesta económica relacionada a que los partidos se financien con fondos privados. Oiga, pero hay otro detalle que siempre me llevo a preguntar a propósito de esta propuesta tan radical, que es ¿qué pasó con la ley de control del gasto electoral? Esa parece que fue siempre un saludo a la bandera, porque al final ninguna organización política terminó presentando las cuentas y diciendo, bueno, esto es lo que he gastado, esto no, o esto me quedó, lo devuelvo. Claro. Porque el lagarto que traga no vomita. Claro, ese es otro tema. Por eso le digo, si las instituciones funcionaran al 100%, a lo mejor no fuera necesario hacer ese tipo de preguntas. Entonces, todo parte de las instituciones tienen que ser sólidas. Gracias, estimado abogado. Le agradezco abogado, muchísimo por su presencia, su tiempo y sus valiosas opiniones y comentarios. A usted, muy amable por la invitación. Que tenga un buen día. Bien, gracias. Amables oyentes y televidentes, hemos escuchado la intervención del abogado Cristian Vaquerizo, consultor legal, tributario y corporativo de Partner Balta Tax Legal, haciendo un análisis de la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales y de otros temas de coyuntura. Momento de una pausa y enseguida volvemos con más aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Gracias por su preferencia.